La química orgánica. La química orgánica estudia los compuestos orgánicos, es decir, los compuestos que están a base de carbono e hidrógeno, principalmente del carbono. El primer grupo que se va a estudiar son los hidrocarburos, que a la vez están divididos en los alifáticos y en los aromáticos. Dentro de los alifáticos están los alcanos, alquenos, alquinos y los cíclicos. Esta clasificación va a depender del tipo de enlace que hay entre átomos de carbono. Por ejemplo, aquí nos muestra un simple enlace, hay una simple barra. Los alquenos, por llevar doble enlace, se muestran las dos barritas que nos indica el doble enlace, y los alquinos de triple enlace. Y los cíclicos, que corresponde a cadenas cerradas de carbono. Muy bien. Para poder nombrar compuestos orgánicos es importante conocer los prefijos numéricos. Los prefijos numéricos nos indican la cantidad de átomos de carbono que hay en un compuesto. Es decir, si nuestro compuesto contiene solo un átomo de carbono, el prefijo que se va a utilizar es met. Si nuestro compuesto tuviera 3 átomos de carbono, el prefijo que vamos a utilizar es prop. Si tenemos 6 átomos de carbono, el prefijo que utilizamos es ex. Estos son los prefijos que indican, nuevamente repito, la cantidad de átomos de carbono que hay en el compuesto. Y la terminación que van a tener cada prefijo va a depender del tipo de compuesto que estemos trabajando, ya sean compuestos de alcanos, van a terminar en ano, y si se tratase de los alquenos, van a terminar en eno, y los alquinos van a terminar en ino. Muy bien. También podemos indicar que se tiene 4 maneras de escribir las fórmulas de un compuesto orgánico. Tenemos la fórmula general o la fórmula molecular, que se escribe a partir de colocar los símbolos de los elementos de carbono e hidrógeno y colocando como subíndice, que va a ir indicando la cantidad de átomos de hidrógeno que se tiene y la cantidad de átomos de carbono que se tiene. Entonces, estas son conocidas como las fórmulas o la fórmula general de los hidrocarburos. También tenemos la estructura desarrollada o la fórmula desarrollada, que va a indicar o que va a mostrar los enlaces entre átomos de carbono, como también los enlaces con hidrógenos. Luego tenemos la estructura semidesarrollada o fórmula semidesarrollada, que indica el enlace entre carbonos por una barra y los hidrógenos con un subíndice que va indicando la cantidad de hidrógenos que está saturando cada átomo de carbono. Y también tenemos la estructura condensada o la fórmula en barras. Las barras van indicando la cantidad de átomos, el extremo de cada barra va indicando la cantidad de átomos de carbono que se tiene en el compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos 3 átomos de carbono, y aquí cada extremo de la barra corresponde a un átomo de carbono. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3. Cuando se trata de un átomo de carbono, corresponde a un punto, y si se tiene, vamos a aclarar eso, es decir, como se trata de un solo carbono, un punto representa un átomo de carbono. Tenemos un compuesto de 2 átomos de carbono, esto se va a representar por una barra, donde cada extremo representa un átomo de carbono. Entonces, para 3 ya indicamos, y para 4 también. También podemos tener cadenas de carbono, compuestos de átomos de carbono ramificados. Para nombrar las ramificaciones en los compuestos, nuevamente es indispensable utilizar los prefijos numéricos y la terminación -il, que me indica que se trata de una ramificación, que más adelante vamos a ir viendo eso.
Ahora vamos a aplicar lo explicado en dos ejemplos que están en la práctica. Entonces, para nombrar compuestos orgánicos es importante conocer, si es posible de memoria, los prefijos numéricos y también conocer el tipo de compuesto que es, ya sea alcano, alqueno o alquino. En este caso estamos con ejercicios de los alcanos, entonces entre los átomos de carbono solo se va a mostrar un simple enlace. Entonces, podemos tener compuestos orgánicos, en especial los alcanos, que pueden ser una cadena, solamente compuestos por una cadena o compuestos con cadenas ramificadas. Empezamos a explicar una cadena, los compuestos que están formados por una cadena de carbonos o de átomos de carbono. Para ello es importante contar cuántos átomos de carbono están en nuestro compuesto. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos, si vamos enumerando, tenemos 6 átomos de carbono. Entonces, para los 6 átomos de carbono es importante conocer el prefijo. Voy a retroceder un poco. Miren, aquí tenemos 6. Para nombrar los 6 átomos de carbono, nuestro prefijo es X. No nos olvidemos de eso. Entonces, mi prefijo X, y como pertenece al grupo de los alcanos, porque tienen simple enlace, terminación ano. Entonces, unido, nuestro compuesto será hexano. Es para el caso de compuestos que corresponden a una sola cadena de carbonos. Luego tenemos el ejemplo 2. Aquí tenemos ya un compuesto ramificado. Miren, hay ramas que se van desprendiendo de una cadena principal. Entonces, para nombrar este tipo de compuestos, vamos a resumirlo en 3 pasos. Un primer paso es identificar la cadena más larga de carbonos. Aquí ya, como ven, ya está enumerado hasta el número 10, pero podría haber tomado esta otra opción, ir hasta aquí, subir arriba y hasta acá. Pero veamos si correspondía a eso. Vamos contando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si contamos de esta manera, solo tenemos 9 átomos de carbono. A ver, para que se note voy a ir. Si vamos por aquí, solo tenemos 9. Y si contamos por este otro lado, contamos 1, 2, 3, 7, 8, 9. También solo tenemos 9. Entonces, la cadena más larga es esta de aquí. Esa, la que está horizontalmente. Muy bien. Una vez que tenemos identificada la cadena principal, el paso 2 es designar un número a cada átomo de carbono, empezando por la ramificación más cercana, es decir, podemos enumerar, designar un número a los átomos de carbono, ya sea por este extremo o por este otro extremo. ¿Quién nos va a indicar por dónde? La ramificación. La ramificación que esté más cerca a uno de los extremos es ahí por donde yo debo empezar a enumerar los carbonos. En este caso tenemos una igualdad. Si cuento por aquí, si nos damos cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos una ramificación en el carbono 4. Pero si empiezo a contar por aquí, 1, 2, 3, 4, también en el carbono 4 tengo una ramificación. Entonces me es indistinto de empezar por aquí o por aquí. Entonces yo para nombrar mi compuesto tomo esta opción, empezar por aquí. Muy bien, voy colocando la numeración a cada átomo de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Listo, ya está designado el número. Paso 3 es nombrar la ramificación anteponiendo el número de carbono en la que se encuentre, con el prefijo correspondiente con la terminación il. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo aquí en el carbono 4, tengo una ramificación
que está constituido o formado por 2 átomos de carbono. Pero también tengo en el número 7 una ramificación que también está formado por 2 átomos de carbono. Entonces, yo puedo nombrar de la siguiente manera. Indico la posición del carbono. 4, que me va a indicar dónde está la ramificación. 4. También tengo la 7, 7,7. Y antepongo el prefijo di, que me va a indicar que tengo 2 ramificaciones. Y son de la misma cantidad de átomos de carbono. Di, el prefijo et, nuevamente revisamos los prefijos. Tengo para 2 átomos de carbono et, prefijo numérico, y la terminación il, porque es una ramificación. También ya se les había explicado. Terminación de las ramificaciones il. Entonces tengo dietil. Ya he nombrado las 2 ramificaciones. También tengo una ramificación en el carbono 5, aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces nuevamente reviso mis prefijos. Para 4 carbonos mi prefijo es but. Y nuevamente, como se trata de una ramificación, butil. 5 me indica la posición del carbono en el cual está la ramificación. But, el prefijo numérico que me indica los 4 átomos de carbono, y la terminación il, porque se trata de una ramificación. Y por último nombramos la cadena principal. En la cadena principal tenemos 10 átomos de carbono. Entonces, prefijo para 10 átomos de carbono, dec. Dec. Entonces, terminación ano, porque se trata de los alcanos. Simple enlace entre los átomos de carbono. Y eso sería todo.